tiene un ciclo biológico bastante completo, ¿verdad? Tiene, o sea, tiene zoitos, tiene, de los zoitos tiene, es decir, una fase asexuada y una fase sexual. Entonces, con eso ya. Ahora, como es esporusuario, entonces voy a ver también qué forma de gotita tiene, ¿verdad? Coloides, cistosomena, ¿recuerdan? Ahora, respecto al ciclo biológico, el ciclo biológico de este protozoario, lo que nos llama la atención es de que existen dos ciclos bien notorios, si bien son tres, pero muy notorios son dos. Es la fase propagativa y la fase proliferativa. La fase propagativa que se desarrolla donde en el gato, ¿verdad? Esa fase propagativa tenemos dos fases, que es la fase asexuada y la fase sexual. ¿Qué pasa? ¿Viene? ¿O qué pasa? Supuestamente hasta el 10 pues se supone que a la -4 se suspenden las clases. Entonces tienen media hora. Ahora no voy a abrir la puerta porque lamentablemente en la segunda hora van a entrar. Entonces tenemos una fase que se llama ciclo o fase propagativa. Propaga. ¿En qué se desarrolla eso? Y una fase proliferativa que se desarrolla en los animales. Y entre los animales es el hombre, ¿verdad? Bueno, también hay una fase esporogólica. La fase esporogólica que son a través de las heces del gato. Ahora, ya de acuerdo a eso podemos decir cuáles son los elementos importantes. Entonces hay el zoito o taquizoito, luego el quiste y el quiste, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llega a infectar el tres hombres, ¿verdad? A través de lo que puede ser por carnivorismo o por las heces del gato. Ahora, un hombre que va a desarrollarse. En el hombre se va a desarrollar dos etapas. Una, digamos, la fase, o sea, de vida congénita, y la otra puede ser la adquirida, ¿verdad? La adquirida que puede ser asintomática o sintomática. Ahora, la asintomática es la que quizás todos hemos tenido, ¿verdad? Un dolor de cabeza, un resfrío, no desapercibido. Pero la sintomática en aquellos solamente se llega a ver los que tienen bajos defensas. O sea, los que son portadores de VIH o los que son inmunosuprimidos, sea inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. ¿Qué otra cosa nos interesa? A ver, que cuando ingresando el parásito, inicialmente apenas ingresa, lo primero que hace es multiplicarse, ¿verdad? Y ese proceso de multiplicación se conoce con el nombre de taquizoide. Taqui quiere decir rápido, multiplicación rápida. Pero cuando ya está presente ya en la musculatura, entonces ya hay un encuentro, ¿no es verdad?, entre él y el sistema inmunológico, secreta una membrana un poquito más gruesa, ya no puede él multiplicarse rápidamente. Entonces ahí se multiplica lentamente. Y ese proceso de multiplicarse lentamente se conoce con el nombre de bradizoide. Entonces, y lo que llega a formar es un quiste. Entonces tenemos el zoito, el pseudoquiste que recién empieza a multiplicarse también, y está el taqui, y luego el quiste donde está el bradizoide. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quién hace todo eso? Porque siempre hay un elemento importante que actúa más que todo, ¿verdad? Había sido la ciclofilina C18. Esta ciclofilina es la que burla prácticamente al sistema inmunológico. Burla. Inicialmente tratando que la priva al sistema inmunológico y luego lo controla. ¿Con qué finalidad? De él poder quedarse y quedarse a vivir durante muchos años. ¿No es cierto? La respuesta o la pregunta que nos hacemos y también la respuesta es ¿por qué este parásito vive tantos años en el ser humano y el organismo no ha reaccionado? ¿No es verdad?
ingresa, o sea, primero como que le incentiva que se aumenten o sea, el sistema inmunológico reaccione y después lo controla al sistema inmunológico. Prácticamente hace un equilibrio. ¿Y quién hace eso? Fuera de las sustancias que conocemos. Hay una que es la ciclofilina C18. Muy bien, pasamos. Perdón. Como nos interesa tanto en el hombre, pero no tanto como el hombre, porque puede tener ciertas manifestaciones, pero leves, muy leves, pero lo que nos interesa es la vía vertical. Y cuando hablamos de vía vertical, hablamos del embarazo. Y aquí decimos nosotros que es importante porque a través de la placenta sí llega al feto y le produce grandes lesiones. Pero hay que ver en qué periodo está, o sea, qué etapa, en qué trimestre del embarazo. Y para eso nosotros dividimos en primer trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿No es verdad? El primer trimestre, fíjense ustedes, la placenta es gruesa. ¿No es verdad? Ustedes ya no van a ir a repetir todo esto, ya conocen. La placenta es gruesa. Por lo tanto, difícilmente el parásito va a ingresar. No es que vaya a ingresar. ¿Ya? Difícilmente ingresa. Pero lamentablemente, si llega a ingresar, las lesiones son graves. Por eso sí. Difícilmente ingresa, pero las lesiones son severas. ¿Ya? Aquí se invierte la mirada. Pero en el segundo trimestre, ya va reemplazándose, puede ingresar el parásito. Y si puede ingresar el parásito, hay lesiones, pero unas lesiones no tan severas como en el primer trimestre. En cambio, fíjense, en el último trimestre ya está más delgada, ¿no es verdad? La placenta ya está más delgada. Y como está más delgada, es fácil que llegue a penetrar el parásito. Entonces, como ingresa el parásito a través de la placenta, las lesiones son mínimas. Entonces, esto sí es importante que sepan. En el primer trimestre, si logra ingresar el parásito, que tendría que ser muy virulento, bastante virulento para que pueda penetrar, las lesiones son severas. En el segundo trimestre, difícilmente también puede ingresar, las lesiones no son tan severas, pero hay lesiones. Y en el tercer trimestre es mínima la lesión. ¿Ya? Mínimas quiero decir que un pequeño, o sea, le llega a estar un poquito a la vista, o un poquito de, o sea, a nivel de la memoria. Entonces a veces nacen totalmente sanos y a medida que van creciendo tienen dificultad en la aprendizaje. Entonces eso más o menos se ve cuando ha pasado casi un tercer trimestre. O sea, las lesiones convertidas son mínimas. De todo esto nos interesa qué lesiones son las más graves que pueda tener ese feto. Las lesiones más grandes que pueden tener se llaman una piedra toxoplásmica. Antes se daba, así, como 6, 7, 8, hasta las 10, pero hoy no. Hoy ya se ha reducido a lo más importante que se conoce por el nombre de piedra toxoplásmica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lesión mayor, o sea, mayor lesión que pueda tener el feto, digamos, se conoce por el nombre de piedra toxoplásmica? Ahora, ¿en qué consiste esta piedra toxoplásmica? En una muy bien. ¿Y en qué consiste la primera? Una inflamación de qué? La segunda, exacto. La tercera, calcificaciones en el sistema nervioso central, que hace muchas veces justamente que haya ese retraso mental. Bueno, las complicaciones son bastante serias. Entonces, esto es lo que nos interesa prácticamente saber. Pasamos a ver algo clínico. Y aquí, antes se decía, por ejemplo, para saber si una mujer tiene toxoplasma, le haremos una prueba de toxos. Puede ser por, o sea, ELISA, inmunofluorescencia, PCR, pero ¿verdad? Hoy ya eso no está, ya no se hace. Hoy, para saber si realmente una persona tiene toxoplasma, lo primero que se pide es un test de
avidez. A pesar que algunos dicen, ¿verdad? Es una prueba de toxoplasma y verdad, saben, no, trataremos también con la prueba de avidez. Prácticamente a veces en paralelo. Pero lo que sí realmente, o sea, es efectivo y el ginecólogo o la ginecóloga, o sea, se basa en el test de avidez. ¿Y en qué consiste este test de avidez? ¿Qué ha sido el test de avidez? ¿Qué había sido? ¿Fuerte? Una fuerza con que los se unen al, pero ¿cuál de ellos? El o sea, fíjense, el IgG es el que nos permite realmente, es lo que se da, esto de se da. Ahora, y bajo esto hacemos todos los casos clínicos, tomando en cuenta el IgG, el IgM y el IgA. Entonces, ¿por qué aparece el IgA? El IgA aparece porque es prácticamente el que da un apoyo, ayuda a la identificación de si realmente es una pastora o es una pastora. Es como un apoyo que les dan a los otros anticuerpos. O sea, no es, pues si hacemos una IgA solamente, no es decisivo. Necesariamente es el IgM, IgG y después como un complemento del IgA. Bueno, ahora, este cuadrito sí lo tenemos que saber. Pero de todo ese cuadrito nos interesa si la avidez es alta o la avidez es baja. Si la avidez es baja, la afección es. Si es baja, es aguda, o sea, es inicial, es peligrosa, ¿verdad? Si es peligrosa, lo primero que tienes que ver en qué estado, o por lo menos en qué trimestre está. Y si es alta, la avidez, entonces está en su fase. Bueno, muy bien. A ver, ya te digo, un poquito de tratamiento de eso. Un poquito más. ¿Qué tratamiento vamos a dar nosotros a la mujer embarazada? Y también un tratamiento a recién nacidos. Lógicamente, ¿verdad? Tenemos que dar. Aquí hay mucho problema. Porque algunos indican que se puede dar los niveles de necesidad y otros dicen no se debe dar después de necesidad. Y se debe dar la feniletamina, la sulfatericina y la levo, o más una leucovorina. Y lo mismo el tercer trimestre. Pero otros dicen que no, más bien se debería de dar la feniletamina en el segundo trimestre o el tercer trimestre, pero muy riesgoso en el trimestre. La verdad que no sabía decir esto, porque cada ginecólogo maneja diferente manera. Yo tengo una hija que es ginecóloga y cada vez digo, ella dice, no me atrevo a darle esperanzina. Y lo más grave me dice que hoy en día no tenemos los medicamentos. O sea, lo único que se tiene es la medicamento. Y la sustancia no se ocupa bien. Y lo que se hace a compartir es una sola. Una sola. Pero la medicamento no es tan específica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí se tiene que recurrir a otros tipos de test. Se
¿Qué puedo hacer? Hay una ecografía. La ecografía dice, hay lesiones. ¿Qué puedes hacer? Interrumpir el embarazo. Y para interrumpir el embarazo, si bueno, es decisión, eso sí, es netamente decisión del embarazo. Porque no puedes decir, interrumpir. Le aconsejas, pero siempre la presión. Y para evitarse problemas, ustedes siempre hay una hoja donde dice la autorización. Hay que poner una autorización para interrumpir el embarazo. Y si hay una pareja, la autorización debe ser del esposo y de la esposa, o por lo menos de la pareja. ¿Por qué? Porque si interrumpe el embarazo después tiene el esposo todo pulso y que quiere sacar, no es verdad, el oncólogo, con el ginecólogo, con la ginecóloga, usted tiene la culpa porque a veces ellos no entienden, ¿no? O sea, hay que explicarles las lesiones, o sea, posteriores que podría tener el niño. Evitando eso, aconsejar una interrupción voluntaria. Solo en qué casos ustedes pueden aconsejar, solo si es el primer trimestre, ¿verdad? Los de un primer trimestre saben que las lesiones van a ser mayores. Ahora, si la ecografía fetal que da que no hay ninguna lesión, o sea, está todo normal, entonces tú puedes continuar, o sea, te aconsejas continuar con el embarazo sin ningún problema. Sí, le puedes dar una pequeña herramienta, una suficiencia, no hay problema, no es verdad, y tratar, o sea, de subir sus defensas y hacer los controles, o sea, para ver cómo va a que desarrolle bien. Pero si es un tercer trimestre, ya casi las después terminas, o sea, ya no hay problema. Pero el primer trimestre sí tengan sumo cuidado. Entonces, ustedes, algunos siempre ustedes ginecólogo, se va a acordar de mí. Entonces, siempre primero su test de avidez. Una vez que da el test de avidez, ¿en qué trimestre está? Después del trimestre, si puede, las lesiones que hay, una ecografía, ¿ya? Ya esto es ya es asqueroso. No es 3D, hay 5D de repente aparecen, ¿verdad? Que ustedes ya sean ginecólogos, hasta un 5D de repente aparecen. Entonces, ver si hay las lesiones o no hay las lesiones. Si las lesiones son mínimas, no hay ningún problema, pues va a pasar y tienen ustedes que hacer ese seguimiento. Pero si hay lesiones severas, avisar. Mire, este problema de lesiones, mi consejo, interrumpir. Voy a interrumpir. Es aquí anotadito, pues tiene que interrumpir y firme pero. O sea, siempre hágase firmar con la y nada, la pareja también, porque después la pareja tiene que hacer el problema. La pareja o el marido tiene que hacer el lío y el problema. Entonces ustedes tienen que cerciorarse de que los dos, o hay la autorización de los dos para la interrupción del embarazo. Fíjense que es una situación bien difícil. No hace mucho pasar con una colega de hijos de mi hija. Ella es médico, ¿ya? Le costó embarazarse. Se embaraza y el test de avidez, para mira, me dice, mira, el test de avidez le ha dado bajo. Le digo, esa cosa. ¿Y qué ha pasado? No sé, sus años que el doctor te habrá tomado por ahí, seguramente, por su. Ahora no solamente son las estelar, ¿no es verdad? Pues también es esto, puede ser esto, las verduras no lavadas, entonces, no solamente son las estelar, entonces hay que cuidar. Adquirió ella, entonces, que tiene una pasabilidad. En este momento no hay lesiones, pero no se ven las lesiones. Pero hay veces que las lesiones después poco a poco van aumentando. Y hay veces nace el niño completamente sano. Ese problema, que nace sano. Pero cuando nace sano, en el transcurso de los años, sí se presentan las lesiones. ¿Verdad? Cuando se presentan las lesiones, ya no quiere ser. ¿Y cómo son las lesiones? Justamente el problema de la vista y el problema de retraso. Principalmente de retraso mental. No otra vez hipocefálico, no hay hiperstérico. Retraso por lesiones que tienen justamente las clasificaciones del sistema nervioso. Bueno, entonces, este sería un medicamento que por lo menos nos indica la oncogenesis. Nos indica una espiramicina, nos indica la pirmetamina, la sulfadiazina, ya se indica aquí, como no hay. Aquí espiramicina no encuentras. La espiramicina
de la Argentina, y una medicina durante meses tiene que estar tomando. También es carito, es caro. Entonces, nadie se anima a iniciar con la medicina. Le dan también su medicina, eso es un saludo, como que dicen cuando lo va a hacer. No decir cómo estás, nada más. Y no sabes si realmente has estudiado, ya has hecho la lesión, no hecho la lesión. Porque ya una vez que haces la lesión, por más que ya no ya la lesión está hecha. No se puede estudiar a mí, no se puede estudiar. ¿Ya? Un recién nacido también con una serología positiva, entonces tendrás que hacer también un tratamiento, fíjense ustedes. Habrá que hacer un casito que les toque hacer el examen. Un casito de una embarazada con toxoplasma. No, ahí les voy a dar 2 ojos, no sé. Entonces, ya para tratar bien. Entonces, ahí sí descuidar. Ahí mismo. No hay que descuidar. Saben que, saben ustedes que la persona, está determinado identificado su toxoplasma y los últimos trimestres, entonces no sabes si el niño ya no sé, con toxoplasma y sin toxoplasma, pero tienes que hacer el tratamiento. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Bueno, aquí es más sencillo, porque también aquí la supervecina del ácido fólico que también tendrías que darle a la madre, también tienes que darle a la madre. Y durante cada tiempo. Y una vigilancia permanente que tienes que hacer de hemogramas, fondos de registro, la función climática y siempre hacer una neobligación. Si quieres verdad, deseamos que pueda ver. Entonces, no solamente fíjense que los que vamos con la madre, sino que también a mí me cuesta el tratamiento. ¿Ya? Es como echar así va a ser. Por aparte de la probabilidad que al bebé le dé toxoplasmosis. Por eso justamente tienes que hacer esto. Pero hay mayor probabilidad que es totalmente incierto, porque mucho va a depender, por ejemplo, de la cantidad de parásitos, de la vigilancia de parásitos. Una madre con toxoplasma que ha tenido el último trimestre tiene un niño completamente sano, no hay ningún problema. Pero si ella tiene, por eso la importancia que adquiere que la madre o que la mujer haya tenido un toxoplasma antiguo, crónico, ¿pueden entender? Antiguo, crónico. Es decir, que esto, hoy que para casarse, decir, bueno, ¿tienes toxo o no tienes toxo primero? ¿Es verdad? Si tienes toxo, pues como seguridad, los hijos que vamos a tener, ya ella está teniendo fuertes al niño. ¿Pueden entender? Mejor casarse con la persona que tenga toxo, porque si el toxo es crónico, ya la madre está transmitiendo anticuerpos. Pero lo grave es que la niña, no tenga toxoplasma y ella lo adquiera el toxoplasma durante el embarazo. Eso es lo grave. Y también, por si acaso, no podemos quedar tranquilos con eso. Una persona, una madre embarazada con VIH, lo que ella era crónica, se reactiva. Y al reactivarse, lo crónico se vuelve, ¿verdad? Todo esto, al bajar sus defensas, ese quiste que estaba en todos los radizoidos que estaban así amontonados en nuestro lado, al bajar las defensas, entonces, aprovecha de liberarse. Y al liberarse, se liberan los oídos. Entonces, lo que estaba ahí, estaban atascados ahí, se liberan y se vuelven de aquí. Lo que estaban quietitos empieza a multiplicarse, lo crónico se vuelve con una persona con VIH o una persona que tenga también, hay bajar sus defensas por otras causas. Fíjense. Bueno, ¿me han entendido esto bien? Muy bien, vamos entonces ahora a los casos.
No hemos hablado. ¿Qué? Y en menos de un día. Esto es fuera, no se preocupe. Y me cogiste los cuadritos para que su listo, eso no es lo que usted haga. Y se fijan aquí, es alta, moderada y leve. ¿Verdad? Alta, moderada y de acuerdo al nivel. Pero, ¿qué pasa? Aquí te dice la camisina. Justificativo, Todo digo. y usted se casa, ya queda embarazada, así moraleja, si te casas, cuida tu vieja. ¿No ves? Si te casas, no queda otra. O sea, lo primero sabes antes de embarazar y toxoplasma. ¿Quién es toxoplasma? Aquí, ¿verdad? Ya está transmitiendo anticuerpos. No tienes toxoplasma. Tienes que cuidarla todo el embarazo. ¿Por qué? Que no vayas a comer sándwiches por allá, que no estés todas las cosas cuidadas. O sea, tienes que cuidar muy bien. Ustedes tienen que cuidarse y a la pareja, el esposo también tiene que cuidar muy bien. Los primeros meses, por lo menos, tienen que cuidar bien. A que no adquiera la pareja. Gato, fuera gato. Ama al gato, lo que sea, pero por lo menos 2 meses presten los gatos. ¿Ya? No sabes si el gato está una sola vez en la vida y dice que quiere eliminar ¿verdad? Pero no sabes si está o no está. O por tu gato del vecino tiene el gato lo mejor es fuera gatitos y la. Y lo mejor antes de casarse es decirle, bueno, ya primero tenés tú, ¿verdad? Te exijo a casarse, con todos, sin todos, nada, con todos, todas las entregas, todos, tienes que marido, si no, alquilarse. Lo mismo. Todo es medicina, vitamina, sustancias. Entonces, esos no son los medicamentos, que son los mismos